Pues bueno, vamos a hablar de un tema que es muy común tanto en terapia como en la vida cotidiana y los venimos un poco ¿cómo se dirá? Como a confrontar para que se den cuenta que existen otras formas de ver la vida, otras formas de ver como circunstancias tan escandalosas, tan indeseables como es la depresión. Pero bueno, hoy quiero presentar primero a nuestro invitado. Nuestro invitado es Jordi Álvarez. Jordi Álvarez, algunos de ustedes ya lo conocen. Jordi, bienvenido. Él es un gran psicoterapeuta transpersonal. Él es miembro certificado por la Asociación Transpersonal Europea. Perdón, hay cohetes de fondo, estamos en México lindo y querido, entonces por más que traté de esconderme de los cohetes, no hay manera, hay pirotecnia aquí afuera. Pero bueno, les decía que Jordi es un especialista en estados modificados sobre la conciencia, se ha dedicado a estudiar esto durante varios años, es docente de varias formaciones transpersonales y en Ampidete estamos súper orgullosos de tenerlo también como miembro docente. Es un miembro que nos comparte sobre los estados modificados de conciencia, sobre la música transpersonal y también sobre técnicas de intervención terapéutica. Y bueno, ¿qué puedo decir? Jordi es una persona súper activa, es un gran ser humano. Para nosotros es un privilegio tenerlo en este momento aquí y aparte hace una muy grande labor para compartir información sobre lo transpersonal de una manera súper ética y profesional. Jordi, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotras por invitarme una vez más. Es un tema muy interesante y enseguida me sentí interesado. Creo que es muy importante poder hablar de estos temas desde un punto de vista de la psicología transpersonal, pero también desde otro punto de vista humano, ¿no? Porque es más amplio incluso todo esto. Entonces, un placer estar aquí. Vamos a disfrutar de este momento y de compartir nuestras inquietudes. Qué bien, muchas gracias. Y desde ya los invito a que vayan poniendo preguntas, aunque en este momento nos vamos a enfocar en la charla, vamos a tratar de darle respuesta a todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de esta hora para que, bueno, nos vayamos todos contentos. Y bueno, primero me gustaría plantear este tema de la depresión, que es un tema tan concurrido. Desde mi punto de vista, Jordi, no sé si tú difieres, pero me parece que en estas últimas décadas de la humanidad se ha extra industrializado la depresión, ¿no? Como que hay un acceso muy fácil a los fármacos, hay un acceso muy sencillo, inmediatamente hay un síntoma como indeseable en donde uno no se siente bien e inmediatamente busca recurrir a una manera de mitigar el síntoma y de denominarle también, hablamos con gran facilidad y desde mi punto de vista y responsabilidad acerca de la depresión. Y hay que recordar un poco, o es mi sugerencia recordar, que la depresión es un término que surge no junto con la humanidad, o sea, antes la humanidad en civilizaciones, incluso cuando estamos en los griegos, por ejemplo, ellos definían la depresión como un estado de melancolía y la sanaban a través de la meditación, a través de la caminata, a través de los peregrinajes, a través incluso de la música. Esas eran sus formas de sanarla. Ya después evolucionó el tema y por supuesto que con la psiquiatría pues ya se afianzó como tal, como depresión, y ya surgieron manuales diagnósticos que la definieron como tal. Sin embargo, hay diferentes cosmovisiones, diferentes formas de ver la depresión. Antropológicamente tenemos como culturas que no están industrializadas, que ven la depresión como diferentes formas, las ven como algún llamado espiritual que entonces hay que atender y hay que atenderlo en comunidad. También lo ven como esos estados que son naturales del ser humano, incluso son estados naturales dentro de los procesos de los seres vivos y de los seres sintientes. Entonces, esta es una invitación, esta charla tan rica que vamos a tener con Jordi, es una invitación para podernos ubicar en distintas formas de ver la depresión y comprender que el aspecto psiquiátrico, medicamentoso, occidentalizado es una opción, es un punto para poder comprender un concepto tan profundo como es la depresión. Y pues venimos a platicarles acerca también del concepto de noche oscura del alma, que es muy profundo y por supuesto dentro de lo transpersonal muy importante. Jordi, platícanos, ¿qué es la depresión y qué es la noche oscura del alma? Como decías, es complicado dar una sola definición de depresión, por tanto, lo que yo voy a compartir es lo que yo experimento en mi trabajo, lo que yo veo como es un estado depresivo, más bien que no una enfermedad
No, es curioso porque parece, y hay todo un discurso alrededor de que es una enfermedad, pero si fuera una enfermedad realmente debo tener superpoderes porque la gente se recupera sin que yo haga operaciones cerebrales ni cosas así, ¿no? Entonces, realmente es un estado, es un momento de la vida, son momentos de la vida, ¿no? En los cuales nuestra identidad, lo que nosotros creemos que es nosotros y nuestro mundo, se desmontan, ¿no? Se derrumban y aparece un vacío, una pregunta respecto quién soy, ¿no? Que puede dar varias respuestas dependiendo de la persona en qué momento está, ¿no? Hay el que evidentemente está muy identificado con eso que se derrumba y para eso para él es el final del mundo. Si una persona está en un camino espiritual y sabe que todo eso que se derrumba es parte de una cierta ilusión mundana, es una fase más. ¿De acuerdo? Ahí igual entraríamos en esa diferencia, ¿no? Entre lo que es una misma experiencia, que puede ser ese desmenuzamiento en mayor o menor parte de lo que es la personalidad, la identidad, para una persona que vive una vida común y corriente en el mundo material, o para una persona que está teniendo una práctica espiritual continuada, ¿no? Creo que esa es la diferencia más grande entre, o la similitud entre noche oscura y depresión. Igualmente, hay una gran variedad y es difícil, ¿no? Yo me planteaba, ¿no? Si he buscado información clínica de pacientes que hayan sufrido una noche oscura del alma de alguna manera clínicamente reconocida y naturalmente no la encontré. Entonces, No. es complicado hablar de ello, ¿no? Ahí, no sé, ¿no? Ahí Grof, ¿no? Lo incluye dentro de lo que es las emergencias espirituales como un tipo de experiencia. No sé, es complicado, ¿no? Hasta aquí llego como definición, ¿no? La cuestión ahí es, yo creo que lo más interesante de esto, del concepto de noche oscura de alma, es esa sensación o esa experiencia de estar separado de eso que denominamos Dios, ¿no? Y Eso. eso es muy interesante, ¿no crees? Claro, partiendo también de la idea de que, bueno, el concepto de noche oscura del alma viene de un poema de 7 versos verdaderamente profundo y escrito por San Juan de la Cruz, ¿no? Un fraile católico por ahí en el siglo XVIII, sí, siglo XVIII, pero también él nos plantea esta cuestión de cómo el ser humano que está en una búsqueda espiritual, que en el estricto sentido transpersonal, pues todos los seres humanos estamos en una búsqueda espiritual activa, consciente o no consciente, pero estamos en una búsqueda espiritual activa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues San Juan de la Cruz nos dice que el ser humano debe pasar por un proceso purgativo para poder llegar a la unión con Dios. Y ya hemos hablado en varias ocasiones en Ampideti. Sabemos que lo transpersonal es una experiencia de unidad, es una experiencia de formar parte del todo. Y entonces lo platicábamos, ¿no, Jordi? Antes de salir al aire, como que esta cuestión, no necesariamente pasar por una noche oscura del alma significa que te vas a conectar con Dios sí o sí, si la atraviesas, sino lo que es muy rescatable del concepto de noche oscura del alma es que los seres humanos, como seres espirituales que también somos, o como seres esenciales, o como le quieras llamar al espíritu sin absolutamente ningún contexto religioso, estamos en una búsqueda de una unidad, de una unión que nos va a confrontar con esos estados demoníacos o sombríos de nosotros mismos, que necesariamente nos van a hacer pasar por un proceso de purga para llevarnos a un periodo en donde automáticamente nuestro cuerpo, nuestra mente se voltea para mirar hacia adentro. Por eso se nos va el hambre, por eso perdemos el interés. Todas estas características que estuve leyendo pues del DSM y del CIE, ya sabes que son pérdida de interés, falta de apetito, insomnio, pues todo eso que hace nos invita a irnos para adentro, ¿no, Jordi?
Sí, sí. Es muy curioso también, ¿no? En los procesos que yo estuve trabajando también en los procesos de lo que se llama emergencia espiritual o crisis psicoespiritual en el DSM, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también dónde están los límites, ¿no? Porque las experiencias son muy parecidas y se pasan fases, ¿no? En realidad yo creo que lo que más me lleva igual a trabajar de manera diferente con un tipo de experiencias o con otras, es la persona cómo ubica esa experiencia, ¿no? En un momento dado y muchas veces porque hay personas que tienen un tipo de comprensión, ¿no? De lo que les está sucediendo y otras personas que tienen otro tipo de comprensión, ¿no? Y ahí realmente también a veces, por ejemplo, ¿no? A un budista no le puedes hablar de la noche oscura del alma porque te dirá qué alma. Sin embargo, fíjate que en el desarrollo de los bardos del libro tibetano de los muertos, lo que te están explicando es prácticamente lo mismo. Sí, Sí, ¿de sí, sí, sí. acuerdo? E incluso en los procesos de psicoterapia con estados modificados de conciencia se pasan esas fases de purga, de necesidad de enfrentarse a unos demonios interiores que a veces incluso se pueden llegar a materializar en forma de demonios arquetípicos. ¿De Ujú. acuerdo? Pero eso puede pasar con una depresión o con una persona que esté teniendo una emergencia espiritual o con una persona que esté teniendo una práctica, ¿no? Ujú. Ahí es donde eso es lo que más a mí me chirría de toda la psicología y la psiquiatría convencional, ¿no? En el hecho de que cada ser humano realmente somos un elemento único y esas mismas experiencias las vivimos de maneras realmente variadas, ¿no? Ujú. Y hay quien ríe y hay quien llora, ¿no? De acuerdo. Entonces, Jordi, para ti, un estado una depresión como tal depende de cómo la persona está viviendo su proceso o pasando por su proceso, Sí, cómo lo comprende. sí, sí, que cómo está esa fase de identificación, ¿no? Ujú. Porque si uno está totalmente apegado a su mente, a su mundo material, es muy diferente de si uno tiene una cierta práctica y puede observar su mente, su mundo emocional, Ujú. ¿no? Ahí la Y a gente... veces, sí, perdón. No, no, perdón, no. Quiero decir que eso varía, ¿no? La experiencia y, por tanto, todo el proceso, los recursos que puede utilizar o incluso hasta los síntomas que puede tener. Claro. Y me llevas un poco a pensar en situaciones que he visto en consulta, por ejemplo, un mismo caso, porque cabe aclarar también que la noche oscura del alma la puede disparar un evento, o sea, no es algo que necesariamente surge en el proceso, que sí hay, ¿no? Podría decir la palabra que dicen mis amigos, pero es como una grosería, que te cae un rayo que te quita todo lo que te creías antes, ¿no? Pero al final... no en todos los casos es así, que de pronto, o sea, no es una iniciación chamánica que te tiene que pasar una crisis para que surja la noche oscura del alma, ¿no? Puede ser cualquier circunstancia, un duelo importante, una cuestión emocional muy profunda que estamos pasando, que esa te invita, viendo esta perspectiva transpersonal, donde toda crisis te invita a tener, a tener una visión evolutiva hacia una ampliación de conciencia de lo que estás pasando, pues puede pasar cualquier circunstancia. Y algo que a mí me encanta, Jordi, específicamente, porque yo soy súper fan, ¿no? De este tema de la noche oscura del alma, y entonces yo lo he llevado mucho a consulta. Me encanta la parte de San Juan de la Cruz, en donde hace como esta relación, que ya cuando te clavas en el escrito, a mí me parece una obra maestra, pero cuando hace relación a lo que puede generar la noche oscura del alma, es, por supuesto, estamos en un contexto religioso que por favor hay que quitarle la idea de que es religioso, ¿no? O sea, si lo llevamos a la vida, lo que él dice es que el disparador de una noche oscura del alma podría llegar a ser cualquier pecado capital. Y entonces yo le digo a la gente que nos está viendo, imagínate tú, ¿no? Aquí anoté los pecados porque estoy tan lejos de ellos que se me olvidan yo. al, final, Sí. al final, Bueno, imagínate tú, ¿no? Perdón, decirle a la gente como, eh, ¿será que esa depresión o lo que tú le llamas depresión o es esta noche oscura viene de la soberbia, ¿no? O viene de la ira o viene de la envidia o de la avaricia? Y cuando lees el aspecto espiritual de esos estados de conciencia,
Y cuando lo llevas a tu vida, ¿no? Yo quería estar en ese trabajo y no lo tuve y me corrieron, ¿no? Entonces, ¿a qué pecado capital estás recurriendo? Que lo veo como una analogía, ¿no? Donde San Juan de la Cruz lo ve como pecado capital, pero en realidad es una falta espiritual, es una deslealtad en donde estamos teniendo un apego a algo que está muy alejado de un proceso espiritual, ¿no, Jordi? Sí, ahí yo lo veo como, sí, es perfecto, ¿no? Porque en un momento dado es una cuestión de ignorancia. Es una cuestión, el pecado es una cuestión de ignorancia, ¿no? De ignorancia precisamente de ese amor que es Dios y que está, ¿no? Y buscamos ese amor mundano, ¿no? Amor a lo que sea, ¿no? Al dinero, a la comida, a la posición, a lo que sea, ¿no? Para intentar compensar precisamente esa desconexión, ¿no? Antes comentábamos esa anécdota tan bonita de María Sabina, ¿no? Cuando venían los occidentales a tomar hongos, ¿no? Y les decía, y bueno, ¿y por qué vinieron aquí? Porque claro, en María Sabina venía la gente para curarse. ¿Cuál es tu enfermedad? Y ellos venían y decían, pues no, nosotros venimos a buscar a Dios. Y entonces María Sabina los miraba así con cara horrorizada y decía, ¿y de dónde vienen ustedes? ¿De dónde es que no hay Dios? Y ahí expresa muy bien la enfermedad occidental, ¿no? De buscar a Dios fuera, lejos, separado de nosotros. Y igual ese es el origen de esa noche oscura, ¿no? De ese desmontaje de lo que creemos, de esa fantasía, ¿no? Donde parece muy cruel desmontar esa fantasía, pero en el fondo está el amor. Como en Bien. todo es amor. ¿Cuál sería tu definición de Dios, Jordi? Perdóname por la interrupción. ¿Qué es lo que es Dios? Dios es la conciencia para mí como idea, ¿no? Como principio unificador, que en un momento dado se manifiesta de muchas maneras. Básicamente en nosotros y en el mundo me acerco mucho a los hindús, pero ahí soy incluso biologicista, ¿no? Porque creo que se expresa en tres aspectos, ¿no? Que son el aspecto vital, el aspecto emocional afectivo y la inteligencia. Y que eso está en toda la existencia, en todas partes. Esto es conciencia. Ahí igual, ya no es que sea, no sé, intenté acercarme a alguna corriente, pero me quedé en que lo que unifica el universo es el amor. Ahí sí, ¿no? Claro, Que claro. nosotros somos amor, ¿no? Intentando expresarse. Todo es amor. Oye, Jordi, pues es que también me llevas a pensar esta postura, bueno, desde mi punto de vista soy muy crítica, ¿no? En ese sentido, en las posturas que son como muy separativistas de la dimensión física, la dimensión mental, la definición espiritual, y para mí es como que bueno, a mí me han dicho reduccionista porque todo lo reduzco al espíritu, ¿no? Pero al final es que lo veo tan concatenado que si tú conviertes todo en un lenguaje espiritual y entonces digamos que recurrimos a esos tiempos antiguos en los que de pronto la melancolía se sanaba a través de la caminata, de la meditación, de la música, de la búsqueda de la vocación, pues entonces eso podría resignificar completamente todo un cuadro de sufrimiento terrible, ¿no? Sí, sí, de hecho ahí yo creo que precisamente un poco esta visión que ya te digo, la puedo ver desde un punto de vista biologicista a nivel de las tres partes del cerebro, ¿de acuerdo? Como lo puedo ver desde la visión hinduista con con la visión de las tres esencias, ¿no? En un momento dado. Es igual, es una intuición. Lo que sé es que nuestra mente lógica, cuando navega por los mares interiores, el único recurso que tenemos es la metáfora, y ahí volvemos a San Juan de la Cruz. No, porque realmente es donde yo no me atrevo o sea, siempre explico que toda explicación, incluso la ciencia, no es nada más que un poema. Sí. ¿No? Y que ahí las líneas, ¿no? La mente intenta ver separaciones donde no las hay porque son paradojas,
¿de acuerdo? Porque a veces la unidad es múltiple y por eso la poesía es lo único que permite expresar el mundo interior, ¿no? Donde la noche se puede volver la más clara o el alma se puede volver oscura, ¿no? Y ahí es donde se hace la magia del amor, como con toda esa integración. Sí, 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 no, ahí es poesía y yo creo que ahí cada uno debe encontrar su poesía, ¿no? Yo respeto mucho, más que intentar decir mi poesía es la buena, es la que creé con mis pedazos, ¿no? Cada uno va a hacer lo que es su lenguaje y creo que es muy importante, ¿no? Si pongo énfasis en algo de la depresión, ¿no? Es en esa necesidad de encontrar un lenguaje que te permita comprender qué está pasando dentro de ti, ¿no? Y ahí es donde cada uno debe encontrar el lenguaje que le sea afín a su mundo interior, ¿no? Igual ahí no hay una solución, somos infinitos como somos nosotros. Sea cual sea el lenguaje, lo importante es encontrar un lenguaje. Porque de pronto eso se pudiera convertir, Jordi, ahora que te escucho, como en un conflicto, ¿no? Me pongo, por ejemplo, en estados de noche oscura por los que yo he pasado, y de pronto uno se pierde y no entiende, o sea, comienza como con estos dudas de sí mismo, de cuál es mi verdad, qué es lo que me estoy contando de esto que estoy pasando, que ya no quiero, pero no me siento tampoco con la fuerza de salir, ¿no? Y es donde también San Juan de la Cruz bueno, él da, por supuesto, desde su postura, él dice, la solución es contemplar, ¿no? Y orar. Pero al final, pues sí, en estas grandes confusiones, pues se ponen como diálogos que nos hacen dudar de lo que elegimos creer. Sí, además, fíjate, ¿no? Ahí es bastante común. De hecho, me recuerdas uno de los últimos casos que he tenido esta semana, donde se veía claramente, ¿no? Esa idea, esa diferencia entre lo que deseo, lo que creo que sería bueno y lo que anhelo. ¿De acuerdo? Entonces es complicado, ¿no? Porque ahí realmente creo que la cuestión ahí es la escucha, ¿no? Y eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Escuchar sin actuar sobre lo que estamos escuchando en nuestro interior, ¿no? Eso es lo que más cuesta, ¿no? Lo que más nos resistimos, ¿no? Nos resistimos a las cosas como son en realidad. A la propia realidad, a lo que nos muestra nuestra conciencia, que no nos gusta de nosotros o del mundo. Y ahí se crea el sufrimiento, ¿no? Yo es como lo veo, ¿no? En esa falta de aceptación de una realidad paradójica y de entender que tras esa realidad de dolor y sufrimiento también está el amor. Que de alguna manera como que se podría ver que el sufrimiento es una forma de amor como así, ¿no? Como un poco llevado por otra vía que no se sabe a dónde va a llegar. Y mira, ponían aquí, hacían una pregunta así, lo veo un poco así, ¿no? La depresión es una especie de trabajo integrativo, precisamente de esas cosas que no nos atrevemos a aceptar de nosotros. Montamos nuestra fantasía y nos caemos de nuestro propio mundo, ¿no? Y esa es, ¿no? Yo creo que ahí es donde se produce la separación, ¿no? Porque nos creemos, incluso en el trabajo espiritual, ¿no? Pues ya ando muy bien, ya estoy haciendo mis asanas y ya medito cada día y todo va a ir bien, y entonces aparece aquello y te descentra y dices, pero ¿por qué? Me sentía yo muy bien en mi práctica, lo estaba haciendo bien, ¿por qué me has abandonado, Señor? ¿No? Shiva o Buda. Sí. Es igual, ¿no? Y entonces ahí también, fíjate, ¿no? Ahí es donde yo distingo un poco, porque fíjate, ¿no? Sí que es cierto, ¿no? Que la personalidad, esa mente, ¿no? Es capaz de integrar también lo espiritual, ¿no? Y también en esa propia, hay una dinámica ahí de muerte y renacimiento, ¿no? En ese camino que es ser humano, continuo.
Ujú. Donde a Ahí, veces también lo que no nos gusta escucharnos, no nos gusta lo que escuchamos cuando miramos para adentro, ¿no? si miramos hacia otro lado, ¿no? Ujú. Hace poco, ¿no? Una chica tuvo ahí una sesión súper profunda y con enfrentamiento y la sombra y todo. Y en un momento dado, cuando llega el momento de la integración, dice, sí, dice, pero hubo aquel momento que me vino un indio y me dijo, vale, sí, es el momento absurdo, pero todo lo otro Ujú. Ujú. pero miramos hacia donde nos gusta, ¿no? Entonces es así, hay cosas que son duras de aceptar, ¿no? Es duro de aceptar que tenemos todo, ¿no? Y que podamos sentirlo todo, ¿no? Lo bueno y lo que no es tan bueno, ¿no? Ujú. Es difícil. Eso es lo que yo creo que nos cuesta aceptar, ¿no? Que son todas esas emociones, todas esas experiencias, ¿no? También como por esta parte de la estigmatización del malestar, de lo que uno no realmente, como que tenemos como muy introyectado el tener que disfrutar, tener que vivir hacia afuera. Hablabas tú de un tipo de depresión antes de salir al aire, ¿no? Hay Sonriente. La depresión sonriente es un tipo de depresión que es muy curiosa porque, por ejemplo, es el tipo este que se suicidó, el actor hace poco, el de que era muy bueno, me gustaba mucho, ¿cómo se llamaba? Gringo, no me saldrá, que era un cómico y todo el mundo Robin pensaba Williams. que era su Robin Williams, exacto, ¿no? Es un caso de esa depresión sonriente, ¿no? Donde de cara al mundo has aprendido a tener una sonrisa continuamente, incluso a reírte, aunque puedes detectar un cierto tono de sarcasmo, no puede, la gente cree que esas personas son felices y exitosas, sin embargo, por dentro están destrozados y su vida no tiene sentido, ¿no? Ujú. Entonces es muy curioso porque es muy difícil de captar, ¿no? Ese tipo de depresión y no cuadra, ¿no? Con las ideas de es que está triste, no, no necesariamente. Es una depresión que tiene mucho más que ver con lo existencial, ¿no? Muchas veces, con el Ujú. vacío, ¿no? Con ese espacio interior donde están todas las preguntas sin respuesta. Claro. Que es el preámbulo de lo que da paso realmente después para unirte para disolverte. Pero que da tanto miedo, ¿no? Sí. Pues es terrorífico, Jordi. O sea, cuánto estamos estimulados para construir ciertas, eh, no sé, construir ideas vendidas y realmente no estamos viviendo para los demás. Y esto yo lo veo, me imagino que a ti también te pasa, Jordi, como en consulta se ve mucho que las personas viven para los demás, viven para aparentar, viven para estar como nutriendo fuera de sí y no nutriéndose a sí mismos. Y entonces cuando llega el momento de cualquier cosa, cualquier cosa que los hace como mirar hacia adentro, es ahí donde comienza el estado indeseable, incluso hasta se sugiere socialmente, ¿no? Vamos a comprar, come, vamos al cine, no te quiero ver así, y entonces no estamos socialmente acostumbrados a algo tan profundo como es un proceso purgativo de la noche oscura. Mira, ahí me meto un tema que igual es muy así, es que yo lo que veo ahí, ¿no? Y siguiendo con mi planteamiento, no sabemos dónde está, qué es amar. Y ponemos el amor afuera y lo buscamos fuera y lo buscamos en el reconocimiento infantil, ¿no? De la sociedad, del jefe, que en realidad es la proyección de ese amor, de esa carencia de amor que no tuvimos, ¿no? Entonces ahí es como una búsqueda infinita que no tiene fin, de una satisfacción de algo que no puede ser satisfecho, excepto desde el interior, ¿no? Ujú. Desde esa conexión con la fuente del amor que tenemos. Entonces ahí se crea es una locura, porque andamos buscando el amor fuera. Y aunque lo recibamos, no sirve de nada, porque el vacío está dentro. Ujú. Entonces es ahí, es un absurdo este mundo. Ves el mundo, ahí vemos, yo veo el vacío
de todo, ¿no? Ayer veía un programa sobre un documental sobre los centros comerciales como templos del consumo, ¿no? Y hacían una analogía con los templos y con cómo habían copiado cosas de las catedrales para diseñar un ambiente donde tú te sintieras inducido a vivir el momento y a consumir. ¡Qué impresión! Sí, nos invita a replantearnos todo. A ver, Jordi, aquí nos están poniendo. Marta Pascual, mucho gusto, dice, soy todo oídos. Gracias, Marta. Lías dice, ¿qué herramientas emergentes sugieres en una noche triste, oscura del alma? Y había otra también que ponía, vi otra que ponía, dice, ¿cómo te conectas con esa fuente interior cuando en la vida solo has aprendido a buscar por fuera? Sí, son dos buenas preguntas, ¿no? Te dejo la primera. ¿Qué herramientas podemos utilizar en esa noche oscura del alma? Pues mira, yo te diría, primero, identificar, pero esa es mi respuesta, ya dirás tú, Jordi, pero yo diría como primero identificar que estás pasando por un dolor, no por un sufrimiento, sino que estás pasando por un dolor inevitable que te está llevando hacia adentro. Como es algo que te está llevando hacia adentro, ir hacia adentro de una manera como entregada, puedes hacerlo a través de caminar, a través de expresarlo, puedes hacer algún tipo de arte, puedes hacer algún tipo de respiración, pero no algo evasivo, no una meditación para evadirte, sino una meditación para contemplar cómo estás por dentro y dejar que suceda el momento y que emerja el diálogo interior, eso que te está diciendo, todo eso que está surgiendo en tu interior. Recordando que la noche oscura del alma es un estado interno, aunque el motivo sea exógeno, aunque sea porque algo exterior te lo está generando, es un suceso que solo tú lo estás viviendo y solo tú sabes cómo lo estás viviendo. No hay nadie que pueda superarlo por ti, no hay nadie que te pueda decir qué hacer, solamente tu interno te va a dar la respuesta. Eso es lo que yo doy como respuesta. ¿Qué opinas tú, Jordi? Me parece muy buena respuesta, el reconocer lo que está sucediendo y entender que es un llamado a ese trabajo interior, ¿no? De hecho, lo uno, ¿no?, a la respuesta que iba a dar lo siguiente. ¿Cómo se encuentra el amor? El amor se encuentra sintiéndolo dentro. Y ahí todos hemos sentido amor, Lo que pasa es que ahí confundimos, huimos de ese amor. ¿Por qué? Porque normalmente a veces lo que hoy le dije a una persona, como me decía, pues ¿qué es el amor?, ¿no? Y entonces me hablaba de que era el momento de la despedida, y en el momento de la despedida con una persona, sin saber por qué, le dolió y le cayeron unas lágrimas. Y entonces le dije, ahí... Eso que duele es el amor. Porque no hay interés, porque fíjate, está ahí y surge porque es la tristeza de separarte de alguien que amas. Y ya está. Y no hay. Y ¿cuál era la situación? Que enseguida, y como decías tú, una persona le dijo, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas algo? Podemos solucionarlo. Cuando eso es el amor, ¿no? Y eso es encontrar esos momentos de amor que todos hemos sentido porque está ahí, porque somos amor, porque no hace falta buscarlo en nada especial, está en lo más pequeño, está en nosotros, en nuestra respiración. Me recuerdas algo bien curioso, ahora que dimos el taller de duelo para las personas que han perdido un ser querido, había una persona que había perdido a su hijo y era palpable, o sea, a pesar de la distancia de la cámara, se podía sentir el dolor de este señor. Y no tenía palabras para explicar el dolor, pero yo estoy segura que todos los presentes lo sentimos a profundidad. Y justo dialogamos acerca de esto, ¿no? Es que no te das cuenta que te duele tanto y eso que te duele es porque es amor. O sea, está doliéndote en la misma proporción de la cantidad de amor que hay en ti. Entonces, lo que hay que hacer para la vida es permitirnos sentirlo y reconocerlo en el momento, ¿no? Porque ahí está.
pero entonces pareciera que hay como algo externo que no te Y permite expresarlo, expresarlo. sentirlo. Exacto. La expresión del amor es como lo que nos va a mantener como más conectados, pero también, Lies, a mí me gustaría decirte como complemento, como respuesta a esa segunda pregunta, también conectarte con todo, no solamente con un ser humano. Te puedes conectar incluso con la belleza, con la dicha, con la gracia de tu cama que te recibe todas las noches, de tu mascota, del acto milagroso de respirar, porque todas esas son experiencias que surgen desde tu interior y el simple hecho de tener esa posibilidad nos abre la pauta para el agradecimiento y el vivir en agradecimiento genera una comunión de amor con lo otro, no solo con el otro como ser humano, sino con lo otro también. Me inspiras, mira, me hiciste llegar algo sobre práctico sobre la depresión, que es muy importante y que creo que ahí nos volvamos la psicología occidental y va en tu línea, olvida, de acuerdo, es el hecho de que, de hecho, parte de las sensaciones físicas y de la energización que pasa con la depresión tiene que ver con el excesivo mentalización y pensamiento recursivo que se genera de acuerdo con el excesivo pensamiento. Por eso, ahí fíjate cómo lo solucionaban los griegos, llevando la energía hacia el cuerpo, logrando que en un momento dado incluso tenían esos lugares tan buenos que eran para dormir, básicamente, ¿no? En los hospitales eran para dormir y soñar, ¿no? Tenían ahí los templos de Asclepio, que eran soñaderos, ¿no? Básicamente. Y lo que hacían era llevar la energía hacia otro lugar, porque ahí, volvamos, ¿no? Ahí el trabajo corporal ayuda a qué? A redistribuir eso que se ha ido hacia arriba, hacia el pensamiento, y eso es lo que muchas veces resulta, no tanto la sensación o la emoción que puede ser más o menos dura, sino como la evitación de eso que se produce en la mente, ¿no? Que produce un desgaste terrible, ¿no? Y no Claro, tiene fin. sí, sí, es ahí justo, justo Es lo así. acabas de explicar. Esos soliloquios, esas historias que nos atormentan son las que también alimentan el sufrimiento y nos separan de sentir el dolor, de estar conectados con el dolor y dejar que suceda. Nos pregunta Paola Ramírez, hola Pau, nos pregunta, ¿se podría decir que la noche oscura del alma es como cuando la oruga transformada empieza a romper el capullo? Totalmente, ¿no? Sí, es una buena Hasta la metáfora. crisálida, sí, Sí, completamente. sí, es el Pero, sufrimiento uh-huh, del renacer, ¿no? Del ir hacia la luz, ¿no? Ahí nos ponemos grocianos, ¿no? sí. ¿Sabes Es cuál es esa la madurez. bronca aquí, Jordi? Sí, ¿Qué? es tal cual eso, pero yo veo aquí la bronca en cuando mete la cuchara el ser humano, es como, está el proceso hermoso y tú le estás viendo así, que está así increíblemente el proceso de pasar por esa segunda, tercera matriz perinatal, y de pronto la persona dice no y se regresa. Y yo me pregunto esto, ¿no? Si naturalmente pasamos por la noche oscura constantemente, pasamos por ese proceso purgativo y pasamos enfrentando todo lo que tiene que enfrentar para poder renacer y que del otro lado surja un ser humano transformado o resurja, ¿no? Porque el ser humano es como increíble, ¿no? Cuando se mete esto que tú dices, como el diálogo interno, nos vamos para atrás y nos da miedo cruzar por temor a qué, por temor al dolor, por temor a la muerte, por temor a ser juzgado. O sea, vienen un montón de diálogos que esos son los que no nos vamos a deshacer nunca si no nos vamos para adentro y estamos en amor. Sí, sí, ahí hay un miedo primordial que es el miedo a la muerte, que genera el miedo al cambio, ¿no? Precisamente siguiendo eso, es muy evidente que finalmente que es el apego a lo que fue, ¿no? Ahí nos da miedo lo nuevo porque en realidad incluso yo definí la comodidad del campo de concentración, ¿no? Uh-huh, O uh-huh. de la jaula, ¿no? De oro, que en un momento dado no te permite salir porque te acomodaste y te da miedo el ser libre. Ahí Fromm, ¿no? Habla de eso también. Es Sí. ese miedo al cambio, miedo a la muerte, miedo a que lo que venga después es desconocido,
Por eso ahí, en un momento dado, el cambio tiene mucho que ver con la fe, porque es un santo, ¿no?, de fe. Ese temor a la nada, ahí está, latente. Dice aquí, Camila Herrada nos dice, ¿cómo reconectar a nuestro ser espiritual con todo lo que nos rodea y dejar que nuestro ser físico no se apodere con ese estado físico de depresión? Ahí la respuesta que acabamos de dar, ¿no? En realidad esa parte física es el camino, ese sentir esa tensión, ese sentir ese dolor, es lo que nos lleva a conectar a nuestro ser espiritual, ¿no? Es curioso. Totalmente. Dice, pregunta, si el sentimiento de amor es por codependencia, ¿sigue siendo amor? ¿Qué tanto mis carencias pueden distorsionar el amor? Vamos a decir, ahí lo que decía, ¿no? El problema aquí es que estamos muy confundidos con qué es el amor, ¿no? Y el amor lo buscamos fuera. Y ahí es donde se crea dependencia, porque si nosotros sentimos una carencia y esperemos que el otro nos la llene, en el momento que eso nos la llena, no podemos, dependemos de eso. Entonces, la capacidad de amar que tenemos está en relación con la capacidad que tenemos de amarnos. Sí, yo te diría que el amor, no dice el nombre de la persona, pero te diría que el amor, desde mi punto de vista, no se siente, se vive. Porque en el momento que lo sientes, ya estás pensándolo, ya estás como teniendo una expectativa, ya estás dándole un raciocinio ahí, porque ya no estás viviendo la emoción pura. Y el dolor también es una forma de amor. O sea, pasar por ese proceso doloroso es una forma en la que tu cuerpo te está pidiendo darte a ti amor. Se te va el hambre, te quieres quedar ahí en la cama, no tienes intención de salir porque tu ser esencial te está pidiendo amor. Es una forma de obligarte a darte amor a ti mismo. Entonces, si el sentimiento de amor es por codependencia, pues habría que ver qué es el amor y como dice Jordi, ¿no? ¿Cuál es el concepto de amor? Bueno, Narciso Hernández, hola Narciso, nos dice, hola, buen día, lectura sugerida en torno al tema, gracias de antemano, un saludo a ambos. Lectura, Jordi. Lectura que se podría, ahí si nos vamos a los clásicos, ¿no? Evidentemente, pues La tormentosa búsqueda del ser creo que es un magnífico libro para entrar en esa visión transpersonal de lo que es la transformación. Hay otro muy interesante que ahora no recuerdo, que era El poder sanador de las crisis, que es mucho más viejito, ¿no? Pero es un recopilatorio muy interesante, ¿no? También, ¿sabes cuál? Cristina, ¿no? El poder curador de las crisis. Sí, sí, te escucho. Perdóname, Jordi, te estoy interrumpiendo muchísimo, pero es que creo que traigo un delay con el audio. Hay uno muy bueno de Christina Grove también que se llama La sed de la totalidad, debe ser en español, algo así. Sí, ese también está muy bueno. Sí. Y yo te diría, Narciso, también, pero así buenísima onda, en meditación, en un estado profundo, así, después de meditar, de verdad, léete La noche oscura del alma. O sea, La noche oscura se llama. Si la lees, pero en un estado o sea, estás entendiendo metafóricamente, está trabajando tu hemisferio derecho, no el izquierdo, lo lees así, sin tratar de interpretar, y te juro que te entra así como mantequilla y te caen un montón de veintes, porque aparte, él se encarga de poner como esas falsas historias que nos contamos, ¿no? Como seres espirituales y cómo caemos en la soberbia, en la envidia, en la lujuria, en la avaricia, sin darnos cuenta que estamos cayendo en ello. Y si lo llevas a tu vida diaria, te das cuenta que pues por eso a todos nos pasa una noche oscura del alma, porque todos resbalamos ahí. Sí, aún, permíteme. Y si lo lees en voz alta para ti, mejor aún. Sí. Qué bien. Perfecto. Muy bien. Pau dice, o entra la expectativa y como no es así, se trata de evitar. Ay, me perdí en el contexto de cuándo escribiste esa, Pau. No sé si tú la cachaste, Jordi. No, vamos para atrás a ver si es donde está Paola. Se podría decir, vale, es la de la oruga. Hablaba del miedo a la transformación, ¿no?
Sí, en el momento que la mente, es que ahí el problema es que la identidad está creada por la propia identificación mental y esa identidad mental está en realidad creada para protegernos del dolor, del sufrimiento. Entonces él está muy unida al propio instinto de supervivencia. Entonces, es complicado por eso, ¿no? Porque es muy capaz de agarrar la propia experiencia, ahí es donde agarra la propia experiencia espiritual y la acaba convirtiendo en un problema para crecer, ¿no? Porque, Sí. porque esa expectativa, ¿no? Acaba creando la frustración, ¿no? Igualmente también opino como tú que incluso atravesando por eso, ese amor, esa vida, esa inteligencia de lo que somos, del alma, ¿de acuerdo? Es más fuerte que nuestra propia resistencia, con lo cual se acaba expresando y encontrando incluso a través del error, de la frustración, su propio camino de expresión, ¿no? Entonces ahí volvamos, el camino para transitar eso es único, ¿no? Y pasa por la propia oscuridad. No hay de otra. Y acabas de tocar un tema bien interesante, Jordi, porque fíjate que sí, o sea, hay que tener mucha conciencia de que el cerebro está codificado para resolver conflictos. Y si no los tiene, los genera. Por eso el ocio es la madre de todos los No, vicios. O sea, el cerebro siempre está, pero está codificado. O sea, naturalmente así es, no lo podemos evitar. Está codificado para resolver conflictos. Entonces, si nosotros estamos pasando por una noche oscura del alma y le estamos dando como ese protagónico a la mente, nos va a jugar obsesivamente de una manera, una muy mala pasada y ni vamos a resolver nada. Por eso la idea es como irnos hacia adentro y solamente a través de la sensación de la experiencia corporal, de la experiencia de la unión con uno, no solamente dejarlo en la cabeza, es lo que nos va a llevar a un camino distinto, pero sí es un entrenamiento. De ahí la importancia de, bueno, hacer de una disciplina alguna práctica, de caminata, de meditación, de yoga, lo que quieras, ¿no? de ayudarnos los unos a los otros también, ¿no? Sí, bueno, Porque sí. para eso estamos también nosotros aquí estando haciendo todo esto, ¿no? Porque necesitamos, ahí estamos reaprendiendo todos, ¿no? Todo esto. Yo creo que el proceso ahí lo estamos viviendo, digamos, cada uno nos toca, estamos en nuestro puesto, pero el trabajo, la construcción la hacemos entre todos, ¿no? Entonces, de alguna manera todos también estamos viviendo una noche oscura del alma. También se está cayendo una identidad colectiva y se está transformando en otra. Y ahí surgen, fijaos, todos los demonios y todos los dioses que quieren expresarse, ¿de acuerdo? Están ahí, somos la humanidad también. También eso es un reflejo, ¿no? De nosotros. Muy Totalmente. interesante. El colectivo también es una proyección. Y también cómo está nuestro exterior, ¿no? Como, no sé tú, Jordi, pero yo sí soy como muy clavada con esto de que lo que está sucediendo afuera es una proyección de lo que está sucediendo contigo y si tú no haces esto, entonces no, tu forma de comunicarte o tu forma de participar de una comunidad va a ser, pues sí, totalmente una proyección de lo que está, es como un ciclo, como si lo que está afuera lo estás integrando, es una proyección de cómo estás dentro también y así te das al mundo. Depende en qué mundo queremos vivir, así habremos de trabajar, ¿no? Así es. Y me gustaría acabar con un punto interesante de todo esto, porque hemos atravesado, pues ya, ¿no? Tenemos aquí, no lo acabo porque lo acabas tú, pero para mí, mi final, yo diría que lo interesante de todo eso también es que pasa al final. Y al final hay la unidad, la experiencia de unidad. Y en la experiencia de unidad está ese amor y esa paz que realmente da sentido a estar aquí e incluso haber atravesado todo ese dolor y todo ese sufrimiento. Y eso es lo importante, que hay un final y hay un después que tiene sentido, por duro que sea, ¿no? Ahí es donde finalmente se reúne con la amada, ¿no?
se reúne con el amado, con los amados, con todos. Que es el mismo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Estuve ahí, qué buena ocasión para volver a repasar precisamente esas palabras de los místicos, ¿no? Que están más allá de las religiones, ¿no? Que está basada en el intento de expresar lo inefable, ¿no? Y que son nuestros ancestros, finalmente. Totalmente, totalmente. Y una manera como muy amorosa pues no sé, de encontrar un camino. Hay que recordar que todo este mundo nos ofrece un montón de posibilidades y un montón de caminos. Y como lo dije, lo he dicho varias veces, ¿no? Este mundo es tan maravilloso que le podemos encontrar sentido a lo que sea. Nosotros decidimos a qué le damos sentido en la vida. Si queremos darle sentido a una enfermedad, así habrá de ser nuestro mundo. Si queremos darle sentido a un diagnóstico que nos hace dependientes de un medicamento que nos aleja de nuestro interno, también así habrá de ser nuestro sentido. Y si nuestro sentido es como vivir en amor, pues así habrá de ser y habremos de pasar por noches oscuras del alma, sí señor, en comunidad siempre, porque es muy importante no pasarlo completamente solo. Y así, el amor es la llave, ¿no, Jordi? Así es, así es, así es. Muy bien. Bueno, entonces, pues muchas gracias, por favor, muchas gracias, Jordi, por tu tiempo. Mira, te echaron pirotecnia aquí en el pueblo, ¿eh? De los felices que estamos de haberte tenido aquí en este espacio. Un placer, espero que se repita y que podamos compartir siempre, siempre, por muchos años. Que así sea, que así sea. Excelente, gracias y mucho amor para ustedes. Gracias, gracias, Juli. Pasen bonita tarde. Estén pendientes de las redes porque vamos a tener más eventos. Y un abrazo. Cuídense mucho. Gracias, Jordi. Que te vaya muy bien. Gracias por todo. Igualmente, gracias. Dale.